Sí, las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduana, esas redadas, ese cuerpo encargado de detener a los migrantes, cuya sigla es ICE, acompañada en estos días de unos cuantos insultos en pintadas, como la que ven aquí. ICE se ha encargado desde que asumió Trump de hacer alarde de sus detenciones diarias de migrantes, aunque más que detenciones de lo que se trata es de una cacería. En particular, desde que Trump dio vía libre en enero a las redadas en lugares previamente considerados protegidos como escuelas, hospitales, iglesias o funerales. Sí, ICE puede arrestar a los padres de familia cuando van a buscar a sus hijos al colegio. Hablemos de democracia y del sueño americano. Entonces la situación detonó y ocurrió como suele pasar, sin que nadie lo decida ni que esté previsto, sino por acumulación de una rabia, una desesperación y también de solidaridad. Y empezaron a concentrarse, decíamos, frente al centro de detención en Los Ángeles, y empezaron los gases y los palos de la policía, las detenciones de manifestantes, y la situación se salió de control. Todo el enojo de la gente brotó volcánico. Recrudeció la represión, fue tomada la autopista 101 y las protestas se hicieron masivas. No solo latinos, sino miles de personas hartas de los abusos policiales. Y la represión, como se sabe, tiene una aritmética. Cuando no dispersa, multiplica. Y en este caso no dispersó, sino que se enrabió aún más a la gente. Y entonces apareció Trump con su mejor estilo de sheriff, que viene a aplicar la ley y el orden, o law and order, y el que tanto a él le gusta al republicano, que presume de ser un tough guy, o sea, un tipo durísimo, aunque siempre lo hace siendo custodiado con personas armadas y muchísimos millones en sus cuentas bancarias, pues así cualquiera es un tough guy. Pero primero amenazó con reprimir a quienes escupieran a la policía. Sí, que escupieran estos latinos salvajes, porque es lo único que sabemos hacer, porque somos como llamas que con sus escupitajos. Yo nunca he visto una llama, pero escupen las llamas. When they spit at people, you know, they spit. That's their new thing. They spit, and worse, you know what they throw at them, right? And when that happens, I have a little statement. They say, they spit, we hit. And I told them, nobody's going to spit on our police officers. Nobody's going to spit on our military, which they do as a common thing. They get up to them this far away, and then they start spitting in their face. That happens, they get hit very hard. Che, ya el naranja de Trump está como preocupante. En fin, el presidente mandó a 2.000 efectivos de la Guardia Nacional, que luego reforzó el lunes con otros 2.000 efectivos. Una militarización de Los Ángeles que luego blindó con 700 marines enviados por el Comando Norte de los Estados Unidos. Es decir, que Trump declaró de facto a quienes protestan como enemigos internos. Más democracia y más sueño americano, ¿cómo no? Y si fuera poco, el envío de la Guardia Nacional se hizo contra la voluntad del gobernador de California, como dijimos, Gavin Newsom, del Partido Demócrata. Es decir, que le intervino el Estado con las armas y luego amenazó con detenerlo. Done a terrible job. Look, I like Gavin Newsom. He's a nice guy, but he's grossly incompetent. Everybody knows. All you have to do is look at the little railroad he's building. It's about 100 times over budget. We're putting a flagpole over there. Under budget. I always do under budget. What does your intel tell you about these people causing all the problems in LA? Oh, are they people ICE is trying to deport, or are they professional agitators? The people that are causing the problem are professional agitators, they're insurrectionists, they're bad people, they should be in jail. Thank you. Agitadores profesionales, insurrectos, nunca un mínimo reconocimiento de que alguna demanda de quienes se movilizan es legítimo. No, bala y detención. En cuanto a Newsom, que algunos medios proyectan como candidato para 2028, dato no menor, se opuso frontalmente al envío de la Guardia Nacional y más aún de los marines, algo que calificó de hecho como ilegal. Stand back, rescind this absurd, illegal, and immoral order. Let our military go home. The absurdity of threatening the people of the United States of America with their own military, our proud military, these remarkable men and women in uniform that do heroic work. Really proud of our Marines. I feel for them right now. I feel for our National Guard. To be there in the fact that we had to send the PD, our local PD, to protect our own National Guard because they're being used as pawns. Mr. President, show some decency, show some humanity. More importantly, act like
the commander-in-chief. Eso de pedirle decencia a Trump está como difícil, ¿no? Sin dudas, y lo del trabajo heroico de los marines será en el imaginario del señor Newsom. Para el resto del mundo, la cosa luce bastante diferente cuando uno piensa en los soldados estadounidenses, y no es justamente calificativo de heroico el que se viene a la mente, digamos las cosas como son. En fin, el asunto es que a la crisis en las calles se sumó una crisis institucional que podría escalar, porque la intención de Trump parece ser la de hacer de esta situación un beneficio político, mostrándose como implacable y aprovechando para criminalizar aún más a los migrantes, a esa clase peligrosa que amenaza con invadir a Estados Unidos. Nada como una buena demagogia punitivista contra los últimos de la escalera social, un clásico, ¿eh? Y hablando de estas personas, o sea, de migrantes, quedan algunas cosas por analizar. En primer lugar, que durante las últimas elecciones del voto de la comunidad latina aumentó hacia Trump. El republicano sacó 45% de los votos, en particular el 53% de estos votos fueron hombres contra el 37% que fueron mujeres. Las consecuencias de votarlo están a la vista y son evidentes, y tal vez lo que ocurre en Los Ángeles cambie un poco la perspectiva sobre este apoyo a Trump, aunque la política que estaba antes, la de Joe Biden, tampoco era una alternativa para los migrantes en vista de la cantidad de personas deportadas durante su administración. Y resulta inevitable ver lo que está pasando sin relacionarlo con las grandes protestas que tuvieron lugar estos últimos años en defensa de Palestina, o aquellas movilizaciones en el 2020 ante el asesinato de George Floyd a manos de la policía, o incluso aquel disparo en solitario de Luigi Mangione el año pasado en las calles de Nueva York contra un alto directivo de una empresa de seguridad privada. Algo se mueve entre la juventud de Estados Unidos, jóvenes, afros, latinos, de clases populares, estudiantes, blancos, que se movilizan ante un sistema que hace agua por todas partes, que excluye, segrega, criminaliza o ahora mismo deporta en masa. Se mueve, sí, pero aún sin representación política. Gracias, compañero. Rubber bullets of protesters moving them on through the heart of LA. Tremendo, un disparo a una periodista en directo. Vamos. En fin, vamos arriba, bueno, con esto vamos abajo. Bo. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Fox News, los marinos estadounidenses se desplegarán a Los Ángeles para ayudar a sofocar los disturbios contra ICE. Enviar a la Guardia Nacional a Los Ángeles se trata de detener los disturbios. Así informaron algunos medios estadounidenses sobre lo que comenzó como una protesta pacífica, pero según sus palabras, ahora son disturbios. Y de hecho, la cadena Fox News, que es la televisora de confianza del presidente estadounidense Donald Trump, controlada por la familia Murdoch. Basta con poner alguno de sus programitas para saber qué está pensando esta cadena, el presidente, y cuál es la línea de este medio. Tal cual, y esta televisora dijo que las protestas iniciaron porque había una redada para detener criminales que son básicamente bad hombres. A federal drug and money laundering raid in downtown LA, when all of a sudden dozens of protesters showed up and clashed with officers on the scene. Now they're setting fires to stop the federal government from enforcing immigration law, even though they said only the federal government could enforce immigration law. This is who they're fighting to protect. These bad hombres iced in LA. You ready? They're sexual predators, convicted of assault, battery, gun crimes, drugs. Pero no fue así porque, como bien lo mencionó Marco, al principio la redada fue de ICE para detener migrantes y a lo que sospechaban que eran migrantes ilegales. Esto es importante porque este mismo medio que va liderando la conversación sobre el tema... Vale la pena contar que sus programas llegan a 63 millones de hogares y tienen promedio entre 2.2 millones y 4 millones de espectadores diarios. Una ganga. This is who they're fighting to protect. These bad hombres iced in LA. You ready? They're sexual predators, convicted of assault, battery, gun crimes, drugs. One of the illegals picked up in LA yesterday was a gangster who shot up a high school graduation party, killing 2. If you're fighting for the rights of foreigners in the United States, that means you're fighting alongside foreign governments. Pues esta televisora en las últimas 48 horas ha repetido que se trata de detener a los peores criminales y que defenderlos es ser cómplice. Casualmente eso es lo que dice exactamente el Departamento de Seguridad Nacional, pero omite que las personas que protestan son ciudadanos y ciudadanas de Estados Unidos, como la Unión del Barrio, una organización que se dedica a asesorar jurídicamente a los migrantes que lo necesitan. También han detenido, por ejemplo, a trabajadores de Los Ángeles arrestados
causen redadas ni ilegales ni criminales. La idea de que todos son criminales se va instaurando porque no quieren admitir que muchas redadas son contra trabajadores justamente y no contra criminales. Porque en Estados Unidos entrar o permanecer en el país sin autorización migratoria no es precisamente un delito penal, sino una infracción administrativa. Y este es un punto clave porque muchas veces se malinterpreta, pero otro de los temas de la cobertura que llama muchísimo la atención, la verdad, es cómo se habla de las fotos y los videos donde se ve la bandera de México en las protestas. A guy is waving the flag of the country he doesn't want to go back to. It's like a PETA activist wearing a fur coat. It doesn't make sense, and yet we're supposed to nod along and pretend that's our problem. It's not our problem. These thoughts were, I've said this earlier last week, these thoughts aren't introduced into our heads. These people expect us to agree with this. No, we don't. We demand, if you come here and you're messing with this country and you're waving a flag and you're saying F America, you're going to hear from us. Parecería que reivindicar la bandera que representa tu otra nacionalidad también es un delito, terrorismo y declaración de guerra, ¿no? Fighting for the rights of foreigners in the United States, that means you're fighting alongside foreign governments. You're fighting for citizens of other countries. When citizens of other countries break into our country and commit crimes and throw rocks at cops and set cars on fire, historically, we called that war. And when a politician aids and abets these foreigners, how's that not treason? Encouraging foreign national criminals to assault police and federal agents, how's that not going to lead to secession? Violently resisting the enforcement of federal law, that's one of the ways the Civil War started. Comunicadores de Estados Unidos escandalizados por injerencias extranjeras, ¿no? Bueno, pero hay otras banderas que sí se pueden ondear libremente en ese país, ¿verdad? Sí, y son algunas, por ejemplo, la bandera de Ucrania, que se puede ver hasta en el Congreso de Estados Unidos, la de Israel también se ve en el Congreso, y han sido ondeadas ambas por representantes populares estadounidenses. Y los medios informan de manera más amable sobre protestas donde los manifestantes libremente cargan con estas banderas. Hasta la bandera de Estados Unidos se puede mezclar con otra sin que pase nada. Ahí está el llamado apoyo a un país, que es solidaridad más o menos, vaya, pero no se puede interpretar de la misma forma cuando se trata de la bandera mexicana o la de Palestina, porque también tenemos otra bandera que se ve de vez en cuando en Estados Unidos que pocas veces es motivo de noticia en los medios de comunicación. En fin, el periódico El País, en su versión en inglés, obvio, muy internacional, publicó una nota que decía: debería ondear la bandera mexicana en las protestas contra Trump. Y no, ese artículo no menciona nada sobre la bandera de Ucrania o la de Israel, pero pues si se lo estaban preguntando, se los cuento yo. Curioso decidir hablar justo de esto en este momento en que los medios estadounidenses decidieron que todo lo que está pasando en Los Ángeles se trata casi que de las banderas. Y algunos analistas mexicanos no se quedaron atrás de replicar esta misma idea de que está mal ondear la bandera mexicana. Escuchen. El elemento común es la bandera del país vecino. Sí. Yo creo que eso es lo que embona perfectamente con el discurso nacionalista. Sí, es un envoltorio de Donald Trump. Es un dulce, un regalo perfecto a Donald Trump, que en efecto está con problemas. Esto se usa en Estados Unidos para validar una guerra civil por exigir el respeto a derechos básicos como el debido proceso. No suena digno del país de las libertades. Escuchemos. If you are waving a flag of your country and you are burning the flag of the country you've come into, you're not an immigrant, you're an invader. Hablemos de banderas, no hablemos de la represión ni de la violencia. Pero realmente la bandera no es el problema, porque de hecho puedes ir a la guerra con el uniforme del ejército estadounidense y aún así te pueden deportar. ¿Por qué será? Porque en este caso no hay patriotismo que valga la pena. O sea, ya, si matar a alguien en nombre de un país que después no te considera digno de vivir en él, es ser carne de cañón en toda la expresión de la palabra. Y antes de irnos, en México no faltaron los amantes de Estados Unidos de Atypical TV que se apuraron a darle la razón a quién, y sí, a los yanquis. Asesinos, pandilleros, drogadictos y demás, que son los que quiere sacar Donald Trump de Estados Unidos, y lo ha dicho 50 veces. Yo quiero sacar a los criminales, a los que le hacen daño a los Estados Unidos, al violador, al abusador sexual, al ladrón, al defraudador, al asesino, al criminal, al ratero. A esos son los que los quieren sacar, y no dudo que se haya muchos de esos quemando autos, ¿sí?
Entonces tenemos que hacer una diferenciación del tipo de mexicano que queremos defender, o metemos todos a la misma bolsa, nada más porque son mexicanos. Total que si una se informa con estos medios, quedan claros algunas cosas. Estados Unidos está en guerra con México o con su bandera, que hay banderas de primera y de segunda, unas son buenas y unas son malas, que Estados Unidos está al borde de la guerra civil y que la represión pues está bien, dependiendo qué mexicano seas, que hay migrantes buenos y hay migrantes malos. Pero también lo que queda claro es que no sabemos en qué momento los medios se van a preguntar hasta cuándo se van a permitir detener y hacer deportaciones ilegales a los migrantes antes de ver un juez, enviar fuerzas federales a un estado sin el aval del gobernador y el derecho a manifestarse libremente. Eso en los medios no está, pero si usted quiere ver un carro de policía incendiado o una bandera de Estados Unidos quemándose, de eso sí vas a encontrar mucho. Mucho vas a encontrar, fijo. Bueno, gracias, Estefanía. No estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio. No es con redadas ni con violencia cómo se va a atender el fenómeno migratorio. Es sentándose, trabajando en una reforma integral migratoria que tome en cuenta a todos los mexicanos que están del otro lado de la frontera. Esa es nuestra meta. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Los Ángeles era un poblado de apenas 6,000 habitantes en el año 1871. Alrededor del 10% de la población de California eran inmigrantes chinos. Una de las ocupaciones para las que eran reclutados era la construcción del primer ferrocarril transcontinental que unía la costa este con el oeste. Las empresas encargadas de la construcción preferían a los inmigrantes chinos por su capacidad para realizar los trabajos más sacrificados. ¿Qué se decía de ellos en aquellos años? A ver si les suena. Los chinos le roban el trabajo a los estadounidenses. ¿Y será que los humanos somos menos creativos de lo que presumimos? Un enfoque alternativo para la misma realidad podría ser que Estados Unidos tuvo su primer ferrocarril transcontinental gracias a los trabajadores chinos. Pero claro, no fue esa la narrativa que primó en aquel momento, como tampoco lo es hoy. La comunidad china de Los Ángeles vivía, paradójicamente, en la llamada Calle de los Negros. El 24 de octubre de 1871 se produjo un pequeño altercado en el que un policía resultó herido, hizo sonar su silbato para pedir ayuda, llegó para socorrerlo un productor ganadero que salió a perseguir al agresor, pero no tuvo suerte, terminó siendo asesinado. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, la bola corrió por la localidad, sumado a un rumor basado en lo que ahora llamaríamos una fake news, a ver si la adivinan. Los chinos estaban matando a los blancos. Bueno, ante una versión tan terrible sucedió lo inevitable. Se agolparon 500 personas enardecidas, casi el 10% de quienes vivían en ese pequeño poblado que hoy es Los Ángeles. Imbuidos en sus prejuicios y permeados por un discurso xenófobo, arrasaron con el barrio donde vivían los chinos, saquearon sus propiedades, los agredieron, les robaron y finalmente ahorcaron a un número que estaría entre 17 y 20. A uno le cortaron el dedo para robarle el anillo. Por aquellos años, la voz de un presidente de Estados Unidos que proclamará a los cuatro vientos sus prejuicios no podía ser escuchada en cada rincón del país de manera inmediata porque no existían esos señores tecnofeudales que estaban manipulando el algoritmo para que el odio se propagara más rápido que el amor, y la capacidad de hacer daño que cada persona tenía por sí misma era menor que la actual. La productividad de la industria de la muerte no se había desarrollado a los niveles que tenemos ahora. Y aún así ocurrió la tragedia. ¿Cuántas tragedias serán hijas de este tiempo histórico que nos toca vivir a nosotros? Cuando presidentes como Donald Trump o Javier Milei, expresidentes como Jair Bolsonaro, aspirantes como Santiago Abascal o Eduardo Verástegui vomitan su odio en todo momento, ¿no? Con un coro mediático al son y un algoritmo que amplifica su mensaje en un loop interminable. ¿Cuántas subjetividades se están formando con un mensaje que conduce a la imposibilidad de la vida en sociedad, básicamente? Son preguntas sin respuesta, pero lo que sí podemos conocer son algunos síntomas. Según una encuesta realizada por el Pew Research Center, el 54% de las personas que se identifican con el Partido Republicano consideran que todos los inmigrantes indocumentados deben ser deportados. La cifra se reduce entre las personas que se identifican como demócratas, apenas el 10% apoyan esa propuesta. Ahora bien, ¿qué implica deportar a todos los indocumentados, atrapar, encarcelar, realizar estos trámites administrativos y finalmente subir a un avión
Trump con destino a sus países de origen, a nada más y nada menos que 11 millones de personas, según los cálculos del Departamento de Seguridad Nacional. Desde su asunción, Donald Trump lleva 142 días en el cargo, según Tom Homan, conocido como el zar de la frontera, uno de los funcionarios que se ocupan del tema. Desde el 20 de enero han sido deportadas 139,000 personas a razón de 978 por día. Si se mantiene el ritmo actual, Trump llegaría a cumplir solo el 10% de ese sueño húmedo republicano de esos 11 millones durante el periodo que dura su mandato. Para más placer de su electorado, deberá multiplicar la velocidad actual por 10. Si el ritmo actual llevó a movilizaciones en todo el país, se ha tenido que mandar a la Guardia Nacional a reprimir una rebelión en la ciudad más importante de la costa oeste, ¿qué tragedia se puede desatar si acelera de esa manera? Para deportar a esa cantidad de gente serían necesarios 20.000 vuelos de un Boeing 747 que puede cargar a razón de 550 pasajeros por vuelo. Según el American Immigration Council, una organización que defiende los derechos de los inmigrantes, una operación de esta magnitud tendría un costo de cerca de $1 billón en una década, la misma cifra que engulle el Pentágono y todo su aparato de guerra en un año. Pero no termina ahí el costo económico. ¿Cuánto se reduciría el PIB de Estados Unidos si perdiera a 11 millones de personas? Los indocumentados representan el 4,8% de la totalidad de la fuerza laboral del país y representan también una proporción mayor en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios. Pregunta, ¿quién cultivaría la verdura que llega a la mesa de los estadounidenses? ¿Quién construiría sus casas? ¿Quién limpiaría los hogares de la clase alta? El organismo encargado de las deportaciones es el ICE, decíamos, Immigration and Customs Enforcement. Fue creado por la Ley de Seguridad Nacional en el año 2002 durante el gobierno de otro imperialista multimillonario devenido en presidente de Estados Unidos, el inefable George W. Bush. Lo hizo luego de los atentados contra las Torres Gemelas y en el marco de la supuesta guerra contra el terrorismo, no sé si la recuerdan. A juzgar por sus resultados, la Ley de Seguridad Nacional no sirvió para combatir el terrorismo, pero sí sirvió para vigilar y avasallar la privacidad de nosotros, los estadounidenses. El ICE cuenta con 20,000 efectivos y 400 oficinas en Estados Unidos y en las embajadas en el extranjero. Es responsable de que se cumpla la INA, no me miren, es con una sola N, la Ley de Inmigración y Nacionalidades, y también es responsable de investigar delitos en los que estén involucrados ciudadanos extranjeros. ¿A qué se dedica el ICE por estos días? Bueno, ejecuta el programa First the Worst, primero lo peor, que consiste textualmente en eliminar a los extranjeros criminales más peligrosos de nuestras comunidades para proteger a nuestras familias, amigos y vecinos. Cierro comillas. Extranjero, criminal y peligroso, una matriz destinada a lograr el máximo apoyo posible para las deportaciones. Vamos a ver qué dicen estos datos acerca de esta asociación. El American Council of Immigration realizó un trabajo estadístico revisando una serie de datos desde el año 1980 hasta el 2022. La conclusión es sorprendente. En 1980, los inmigrantes constituían el 6,2% de la población estadounidense. En 2022, la cantidad de inmigrantes se duplicó y alcanzó el 13,9%. Y seguro que se multiplicó la delincuencia también. Justo al revés, en 42 años la tasa de delincuencia disminuyó un 60,4%. En 1980 se producían 5.900 delitos por cada 100.000 personas. En la actualidad esa cifra se redujo a menos de la mitad, 2.335 delitos. Por eso esta ONG concluye que acoger a inmigrantes en las comunidades estadounidenses no solo no aumenta la delincuencia, sino que puede fortalecer la seguridad pública. Los inmigrantes, incluidos los indocumentados, son menos propensos a cometer delitos que los nacidos en Estados Unidos. En su informe, esta organización agrega que la utilización de las minorías étnicas y religiosas como chivos expiatorios es un tema recurrente en Estados Unidos, sorpresa para nadie, y los inmigrantes siempre han sido un blanco fácil. Chinos, irlandeses, italianos, musulmanes, mexicanos han sido acusados falsamente de introducir la delincuencia a Estados Unidos, especialmente en épocas de inestabilidad económica o política. Hoy en día, algunos políticos difunden exactamente el mismo mito.
Encontrar chivos expiatorios en épocas de inestabilidad económica o política es una necesidad para quienes defienden el statu quo en una sociedad injusta. No pueden decir la verdad, porque para defender la injusticia hay que mentirle a las víctimas. Así es, entre los chivos expiatorios aparece uno que escuchamos cada vez más seguida. Es el temible Tren de Aragua, un chivo expiatorio doble, una cara apuntada al exterior, una excusa apuntada contra Venezuela y otra cara hacia el interior para legitimar la mano dura contra los inmigrantes. El ICE nos cuenta que detuvieron a 2.288 pandilleros del Tren de Aragua. La administración Trump la incluyó en el estado de organizaciones terroristas, dicho sea de paso. Para las deportaciones dio un paso más, invocando la ley de enemigos extranjeros. Se trata de una norma que data del año 1798 y que solo fue utilizada en el siglo XX durante las dos guerras mundiales. Con estos antecedentes, un juez con algo de sentido común bloqueó las deportaciones que invocaban esta norma, y con algo menos de sentido común, la Corte Suprema, donde Trump y los republicanos tienen ya la mano metida porque tienen la mayoría de haber nombrado 6 jueces de un total de 9, lo autorizó para seguir invocando esta misma norma. Exactamente. Con esta batalla legal de fondo, estos supuestos pandilleros están siendo deportados sumariamente hacia El Salvador para que permanezcan detenidos en el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, construido por el gobierno de Nayib Bukele. Actualmente se encuentran allí 238 ciudadanos venezolanos. En definitiva, no viene a ser otra cosa que exportar supuestos terroristas sin el debido proceso, saltándose todas las normas, invocando una ley elaborada para tiempos de guerra y pagar para que otro país los mantenga detenidos. Frente a esta arbitrariedad, ¿qué opciones tienen los inmigrantes para resguardarse de los atropellos que están padeciendo? Los inmigrantes sin papeles se encuentran especialmente concentrados en Texas y en Florida, 2 estados gobernados por el Partido Republicano, y también en California y Nueva York, gobernados por el Partido Demócrata. California y Nueva York son considerados como ciudades o estados santuarios, jurisdicciones que tienen políticas que protegen a los migrantes. ¿Y qué vendrían a ser exactamente las ciudades o estados santuarios? Bueno, Marco, pues son ciudades, condados o estados que tienen leyes que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración, especialmente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y se hace para proteger a los inmigrantes indocumentados de la deportación o complicar este proceso. Además de California o Nueva York, que ya mencionamos, hay más de 200 santuarios en este tipo de país a los que el ejecutivo de Donald Trump ya declaró la guerra, obviamente. El caso es que esto también está amenazado. El halcón anti-inmigración Stephen Miller, uno de los muchos que rodean a Trump, puso a esas ciudades en el punto de mira desde que Trump asumió el poder. Ahora pretenden violentar las leyes de las ciudades o estados santuario, mandar a las fuerzas federales pasando por encima de la legislación de los estados y deportar y criminalizar, ¿no?, a cualquier migrante. Quizás hasta que no lleguen a los famosos 11 millones no se van a quedar tranquilos. Así está el panorama. Nada alentador. Gracias, compañeros. La localidad de Yayagua, departamento de Potosí, donde se reportaron primero 54 heridos en el marco de los bloqueos y luego el fallecimiento de 3 policías, 2 subtenientes y un sargento que estaba en la sección de bomberos. La crisis en zonas críticas, como decíamos al inicio. El presidente acusó a los evistas, es decir, a quienes responderían a Evo Morales, de la responsabilidad de los hechos, señalando que estaban armados y siempre listos para pescar en las tragedias. Algunos candidatos de la derecha aprovecharon para acusar a Evo por los hechos. Todos en contra de Evo entonces, y desde la presidencia hasta los opositores de siempre. Sin embargo, desde el campo de Evo denunciaron una versión totalmente diferente, como planteó, por ejemplo, el senador Leonardo Loza. Así como ocurrió el día de ayer con nuestros hermanos de Yayagua, ha contratado el señor presidente del Estado gente ajena al ejército o a la policía, gente foránea que nada tiene que ver con el orden público, supuestamente ellos dicen, pero han contratado gente ajena, gente que nada tiene que ver con eso, y maltrataron a nuestra gente, ensangrientaron a nuestros compañeros de Yayagua. Es decir, que el gobierno habría contratado a gente armada para atacar a quienes hacen los bloqueos y son quienes habrían desencadenado la violencia. Una denuncia, de hecho, que recuerda al modus operandi de los meses del golpe de Estado en 2019, cuando la derecha desplegaba grupos armados parapoliciales. Y Andrónico Rodríguez, candidato de izquierda que viene originalmente de las filas del evismo, ¿dijo algo?
Bueno, llamó a las autoridades a esclarecer los hechos y al, entre comillas, diálogo como vía para evitar estos hechos trágicos. Una posición de cierto equilibrio en línea con lo que busca mantener desde que se lanzó a candidato a principios de mayo y le ha valido ataques de muchos lados a la vez. Y si les parece, de hecho, vayamos con el tema de las elecciones, que es el punto neurálgico de la crisis política que viene carcomiéndose a la izquierda boliviana desde hace más de 3 años. Una interna que resultó autodestructiva y que aún no termina. Bueno, y empecemos por Evo, ¿no? Porque a veces cuesta imaginar cómo se llegó desde la historia del exilio, de la épica del regreso triunfal a Bolivia, a la actual situación, porque en México lo recordamos con muchísimo cariño, o bueno, muchísimo, sobre todo porque fue un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que logró extraerlo de Bolivia cuando querían matarlo y lo trajo hasta la Ciudad de México en un viaje que todas las personas seguimos en vivo y en directo. Qué arco narrativo, la verdad. Nadie hubiera dicho que pasaría esto. Me refiero no solo a la disputa entre Arce y Evo, que eso sí podía pasar, sino que el expresidente estaría otra vez peleando para poder presentarse como candidato, denunciando ser proscripto. Sí, proscripto dentro de un gobierno encabezado por quien era su ministro de Economía. Porque eso es lo que denuncia Evo, que se le impide presentarse en las elecciones. No solo a él como candidato, sino también a 2 partidos que buscaron postularlo. Primero fue el Tribunal Constitucional Plurinacional, que dictó una sentencia el 13 de mayo reinterpretando la Constitución y definiendo que existe solo una reelección posible de forma continua o discontinua. Es decir, que quien fue 2 veces presidente nunca más puede serlo. Suena como una sentencia hecha a medida, ¿no? Sí, específicamente para que Evo no pueda presentarse, un fallo con nombre y apellido. Luego, ese mismo tribunal no permitió que el partido por el cual Evo buscaba presentarse pudiera inscribirse. Así que ni Evo ni cualquier partido que lo apoye. Ah, y olvidaba, tiene cerca de 13 causas en su contra. La última la presentó el gobierno hace una semana por ni más ni menos que terrorismo. Uy, ¿y quién dijo judicialización de la política? Y hablando de judicialización de la política, veamos este dato del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, que es muy interesante porque sacó el cálculo que 64.2% de las candidaturas están inhabilitadas para estas elecciones en Bolivia. Sí, más de la mitad están inhabilitadas, superando la situación de las elecciones que se realizaron en 2020 bajo el gobierno de facto de la ahora presa Yanine Áñez. Todo un récord. La verdad que es triste para un gobierno que venía a reconstruir el entramado democrático, pero algunos sí pudieron inscribirse, ¿no? Sí, por un lado el candidato de gobierno, al que ya mencioné en el editorial, Eduardo del Castillo, que postuló luego de que Arce renunciara, una declinación de candidatura sin gloria y un postulante que mide apenas 2%, aunque se haya quedado con las históricas siglas del Movimiento al Socialismo, en otro capítulo de judicialización política. Y por otro lado también está Andrónico Rodríguez, que mencionamos hace unos instantes. Tiene 36 años, es presidente del Senado desde 2020, o sea, es un equilibrista político por haberse mantenido en ese lugar y es un dirigente sindical de la misma región que Evo Morales. Fue visto desde hace tiempo como una renovación casi natural en el campo de la izquierda boliviana por su perfil político o su combinación de dirigente indígena con formación académica. Pero su lanzamiento sentó mal en sectores del llamado evismo en vista de que Andrónico siempre fue cercano a Evo y su candidatura fue leída como desleal y no hubo quienes se privaron de llamarlo traidor. Y sí, en tiempos de internas, además de este calibre, con intento de asesinato mediante, como le pasó a Evo el año pasado, no sé si recordarán, muchas veces solo hay 2 campos, sin lugar para terceras posiciones. Y Andrónico también, por su parte, envió mensajes de, digamos, cambio de época, de cierta jubilación. Así que, luego de reconocer a Evo como el mayor referente de la historia de Bolivia, dijo esto. Al mejor jugador se le va un penal. Al mejor político se le va el olfato a veces. Se le va el cálculo, se le va la lectura real de la política. De repente nuestro hermano Evo se equivocó electoralizando muy temprano nuestra patria. Y en este momento, llamar a la unidad, compañeros, hermanos, hermanas, paralelamente generar exclusiones, desconocimientos, no está bien. Necesitamos encaminar este proceso entre todos, absolutamente todos. Y la pregunta del millón en la izquierda en Bolivia, pero diría en la izquierda latinoamericana que observa atentamente las elecciones, es: ¿podría haber alguna unidad entre Andrónico Rodríguez y Evo Morales para hacer frente a una casi segura segunda vuelta electoral? Pues muy difícil saberlo, Marco, pero a estas alturas parece que la derecha tiene más condiciones para unirse a una segunda vuelta y de hecho nunca hubo segunda vuelta en Bolivia y quienes adversan a Evo siempre buscan llegar a este escenario y son 7 candidatos en total. Varios tienen prontuarios que antes
políticos, como Jorge Tuto Quiroga, involucrado, por cierto, en el golpe de Estado en el 2018, y luego nombrado en ese gobierno de facto para transmitirle al mundo que no había habido tal golpe. Sí, como suena, y pues vamos a ver qué dice ahora Tuto. A decir que yo estoy peleando, que estoy con obsesión con Evo Morales, no, yo tengo obsesión por la democracia y la libertad. Obsesión por la democracia y la libertad, querido Tuto. En Argentina se dice cara dura, en Venezuela se dice cara de tabla. Podríamos seguir con una lista. En fin, y adivinen cuál puede ser la propuesta económica de Tuto Quiroga. Espera, seguro adivino el nombre de la canción, que debe ser originalísima. ¿Qué tal algo del Fondo Monetario Internacional, el ajuste, austeridad y todas esas cositas? Bingo. Y en esa línea justamente están varios de los candidatos de la derecha. Y algunos ya perfilan posibles acercamientos entre ellos, como Samuel Doria Medina, con su historial de privatizaciones y su promesa de resolver ahora la crisis en solo 100 días, Manfred Reyes, actual alcalde de Cochabamba, y el mismo Quiroga. Los tres se reunieron días atrás para firmar un acuerdo más simbólico que otra cosa, y otros fueron convocados a ese acuerdo, como el candidato Jaime Dum, pero no fue. Y claro, no falta quien en estas circunstancias le piden a la derecha que se una, en vista de que según algunas encuestas los números podrían serles favorables en esa hipotética segunda vuelta. Pero tengamos en cuenta siempre que las encuestas suelen desacertar crónicamente, por lo menos muchas de ellas, en particular cuando el río está tan revuelto como ahora. Se trata, pero sí es cierto, de la mejor oportunidad para la derecha de poder ganar en las urnas, algo que nunca logró desde que en el 2005 Evo Morales ganó la primera elección presidencial, acompañado en ese momento de Álvaro García Linera como vicepresidente. Son muchas variables entonces en simultáneo para entender esta crisis que se agrava, la verdad, a cada semana. Desde la evolución de la interna de quienes hace 5 años iban todos juntos y ahora son jurados contrincantes o a veces enemigos, las grandes protestas, hasta el mapa de quienes buscan restaurar el antiguo régimen perdido hace 20 años cuando juraba el primer indígena como presidente de la República, que luego se hizo plurinacional. ¿Cuánto tiempo y cuántos cambios? Gracias, Marco. Tú tienes compañeros dirigentes en la cárcel, luchadores sociales, líderes campesinos en la cárcel, por haber hecho una marcha. En el gobierno de Lucho. En el gobierno de Lucho. Tienes a Juan Ramón, el ministro de la presidencia, en la clandestinidad, porque lo van a meter a la cárcel. Evo no puede salir del trópico porque si sale a una ciudad lo van a detener y meter a la cárcel. Es terrible. Muy buena esta entrevista que le han hecho Daniel Tonietti y Diego Stulbarg a Álvaro García Linera. Está subida precisamente en el canal de la Base Latinoamérica. Véanla entera. Estefanía Veloz. Bueno, vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Evo Morales, principal instigador de esta crisis, carga hoy con una responsabilidad política y moral que la historia sabrá juzgar, pero que la justicia debe procesar. La obstinación de un caudillo que se niega a aceptar la legalidad vigente y que desconoce las reglas electorales y que moviliza a sectores radicalizados para imponer su voluntad por la fuerza y está llevando al país al borde del abismo. Esto dice la editorial del periódico El Deber sobre los bloqueos y protestas en Bolivia. El Deber es un diario boliviano fundado y reconocido como uno de los medios de comunicación más importantes del país. Y también conocido por su línea editorial críticas al gobierno del Movimiento al Socialismo, histórico partido de Evo Morales, que como decíamos ahora las siglas le pertenecen a Lucho Arce. Y a Evo Morales, esa editorial lo llama principal instigador de la crisis que se vive en Bolivia. Bueno, y eso mismo lo podemos ver en otros medios nacionales e internacionales. Portada de La Razón, un periódico boliviano muy leído, y la portada dice, pobladores se enfrentaron a bloqueadores evistas. Luego, portada de El Alteño, periódico local de Bolivia, evistas logran que la Yayagua sea campo de batalla. Después, portada de Los Tiempos, uno de los medios más importantes de Bolivia, dice, evistas atacan a Yayagua y dejan 33 heridos. France 24, 3 policías mueren en Bolivia durante bloqueos encabezados por evistas. DW, 2 policías mueren en choque con... Bueno, déjame adivinar, algo tiene que ver con evistas, ¿no? Bueno, Ina, en esta ocasión no, porque la nota lo llamaron afines a Morales, pero más o menos es lo mismo. Sin embargo, vamos a detenernos aquí en esta nota porque dentro de la misma dice, 2 policías murieron este miércoles en un poblado minero en el sureste de Bolivia en un intento de desbloquear una carretera cortada por seguidores del expresidente Evo Morales, informó el Ministerio de Gobierno. Entonces el título de la nota es una declaración del gobierno de Arce, pero hay que meterse en la nota para darse cuenta de eso. Es decir, que la versión del gobierno es la fuente de todos estos títulos. El evismo ha estado
con dos lógicas diferentes. Sí, y también algunos medios de comunicación como el medio Unitel, uno de los canales de televisión más vistos de Bolivia, y también en esta plataforma donde nos ven, explica bien que aunque esta es la versión oficialista, pues no pasa nada porque la verdad es la que a ellos más les gusta. Gobierno y también de otros sectores que afirma que las personas que están ocasionando esta escalada de violencia son afines a Evo Morales y lo están haciendo porque quieren seguir empujando la candidatura de esta persona a las elecciones. Y por otro lado está la otra narrativa de, la gente seguidora de Evo Morales, Causa Chuncoca y estos medios que dicen que en realidad son protestas por el tema de la crisis económica y también son protestas para pedir que Luis Arce renuncie, ¿no? No sé en cuál se suscribirán ustedes. Yo sé que muchos aquí no simpatizamos, digamos, con el evismo. A mí personalmente me parece que es una escalada de violencia que viene de parte de Evo Morales. Es parte de su plan para desestabilizar al país. Hay algo en la narrativa que me recuerda cuando Patricia Bullrich, ministra de Seguridad argentina, llamó kirchneristas a manifestantes, incluyendo periodistas heridos, empleando la misma lógica. Si es político, no es ciudadano y por lo tanto todo se vale en términos represivos. Esta estrategia funciona porque despoja la protesta de legitimidad democrática. Es que dicen que es un periodista, estaba en el Ministerio de Justicia y era candidato de Lanús de Julián Álvarez, ¿no? Ese es uno de los periodistas que dicen que está preso, que se llama Pablo Grillo, es un militante kirchnerista que hoy trabaja en la Municipalidad de Lanús con Julián Álvarez, para darles una idea, ¿no? Volviendo a Bolivia, en la radio Causa Chuncoca, medio de comunicación digital, publicó y ha estado publicando testimonios de algunas de las personas que se están manifestando y testimonios que no están en los artículos de las notas que les leí. Queda claro que algunos de estas exigencias que vamos a ver en un momento tienen un mínimo, como exigir comida y educación. O también piden acceso a la canasta familiar, ¿no? De Cochabamba y Santa Cruz. Nuestras demandas principales son sobre todo por la subida de la canasta familiar. El arroz se ha disparado, el quintal a más de 600 bolivianos, el aceite, el litro a más de 25 bolivianos, el pan en este lugar ha llegado a costar unos 50 la unidad del pan de batalla. Entonces, esta situación es insostenible para las familias bolivianas y sobre todo para las... Arroz, aceite, pan, productos básicos, inaccesibles y escasos. Esto no viene en las notas de los evistas, que hablan de los evistas, ¿no? Y otra de las demandas es la de la gasolina o combustible, como un conductor de autobús que está en los bloqueos y explica tal cual la razón del bloqueo, que tiene 2 días esperando que llegue dicho combustible. ¿Qué es la gasolina? Eso es. Sí, no, nosotros estamos desde el día sábado. Sábado, domingo y hoy día somos lunes. Somos 3 días que estamos ahí con la misma situación. Nos dicen de que va a llegar, pero nunca llega. Es la molestia de todos. Ahora, ¿qué es el coronel que nos dice? Es de... Pregunta, ¿ustedes ven a Evo por ahí? Bueno, igual está, pero no lo enfocan, no sé, algo ahí moviendo los hilos, ¿no? O tiene un influjo invisible que no lo conocemos. Bueno, así es que el gobierno dice que todas estas personas son evistas y luego los medios titulan directamente evistas bloquean carreteras en lugar de gobierno atribuye bloqueos a seguidores de Morales. Total, bueno, para los medios, ¿por qué molestarse en aclarar quién dice qué? Porque es mucho más fácil copiar y pegar la versión oficial y que después el lector o la lectora se entere, si es que llega a leer la nota completa, que pasa muy poco. Esto tiene sus ventajas para algunos. Si protestás por el precio de la comida, pero te etiquetan como evista, ya no sos un ciudadano con hambre, sino un militante político. Y sos militante, entonces ya se justifica cualquier cosa que te hagan. Es la diferencia entre reprimen a ciudadanos que reclaman por sus derechos versus desalojan las hordas de vistas. Activar las Fuerzas Armadas. Y aquí estamos frente a lo que dice la propia ley, la propia norma vigente. ¿Dónde queda la proporcionalidad del uso de la fuerza? Mientras los bloqueadores evistas están haciendo uso de explosivos. Fíjense ustedes, es la imagen del momento en el cual el subteniente recibe un impacto de bala y muere allí a vista de sus colegas.
los policías que no sabían qué hacer, parecían niños asustados frente a estos bloqueadores evistas que estaban haciendo de las suyas. Las Fuerzas Armadas no se activa, hay un desgobierno en Yayao, una ausencia del Estado, lo que podría contagiar a otros sectores evistas y que obviamente podría complicar la situación. Hay preocupación porque el gobierno no se anima a aplicar lo que establece la Constitución. Apliquen la ley, la represión y además dijo evistas como 4 veces. Lo cierto es que agricultores, gremialistas, transportistas y todos con problemas diferentes, los medios los meten en el mismo saco, evistas. Es como si fuera una marca registrada que explica todo sin explicar nada. Crisis económica, evistas. Falta de combustible, evistas. Hace mucho calor, evistas. Llueve mucho, bueno, seguramente también son los evistas. En fin, gracias, Estefanía. Y la pelea no es qué hacemos con el déficit fiscal o qué hacemos con las empresas que tienen dinero o dólares, sino es quién le hace más daño al otro. Mientras la derecha, lo dije antes, la derecha celebra, impone su relato, dice que los indios son unos inútiles, son unos incapaces que han destruido Bolivia, que hay que quitar las subvenciones, que hay que privatizar todo, que hay que botar a la gente a la calle, que hay que hacer como Milei, que ha hecho un muy buen trabajo. ¿Y quién le responde? Nadie. Porque estamos en la acusación. Traidor, vendido, perro, desgraciado. ¿Es una situación de no retorno? A buena entendedora, con Ina Afinogénova. ¿Dónde nació el capitalismo? Bueno, me dirán que en alguna ciudad europea, en los Países Bajos, tal vez en la Inglaterra de los siglos XVII o XVIII. No, el capitalismo nació en Bolivia, en el Cerro Rico de Potosí. La mitad de toda la plata que salió desde América hacia España fue sacada de las entrañas del cerro. Potosí fue el nodo en la reconfiguración del mundo que daría lugar al capitalismo y fue su fuente de financiamiento. En el Potosí nació la minería moderna y su riqueza le permitió a España constituirse en el primer Estado-nación moderno. Estas son las conclusiones del investigador argentino de la Universidad Nacional de Catamarca, Horacio Machado Araoz, plasmados en el libro que tituló Potosí, el origen, el texto, que recomendamos, invita a cuestionar la lente eurocéntrica con la cual analizamos el origen del capitalismo. El Cerro Rico fue descubierto en 1540. 5 años después se fundó la ciudad de Potosí y comenzó la explotación minera de oro y plata. Las riquezas viajaban hacia el puerto de Sevilla, en España, y a finales de 1600 Potosí tenía 200.000 habitantes, más que muchas grandes ciudades europeas en esa época. El descubrimiento permitió a España obtener una ventaja comparativa respecto de los otros estados europeos. Los metales de Potosí y sus cuantiosas riquezas permitieron modificar la escala todavía pequeña que tenían los estados en aquella época. El escritor uruguayo Eduardo Galeano menciona en su clásico Las venas abiertas de América Latina que entre 1503 y 1660 ingresaron al puerto de Sevilla 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata. El historiador británico John Elliot señaló que, comillas, la vida económica y financiera de España y a través de ella de Europa se hizo fuertemente dependiente de la llegada regular de las flotas de Indias con sus nuevos cargamentos de plata. La plata española se dispersaba por Europa de forma que cualquier fluctuación importante en las remesas de India tenía amplias repercusiones internacionales. Cuando los sevillanos estornudaban, Europa Occidental temblaba. Potosí ocupaba un lugar prominente en la economía de la época y cuando sus reservas comenzaron a agotarse, arrastró cuesta abajo a España, que perdió el lugar que ocupaba en la cúspide del sistema mundial de entonces a manos de Holanda y de Inglaterra. El saqueo de Bolivia continuó por los siglos de los siglos, primero como colonia de España y luego a través de una élite criolla, blanca o mestiza que, asociada a los capitales imperialistas, se apropió del excedente derramando, poco y nada. Y la segregación racial era la otra cara de esa moneda. Fue tan profunda que en un país donde la población es mayoritariamente aymara y quechua, estos sectores no estaban representados en las instituciones estatales. Solo a partir de las luchas de finales de los años 90 y los primeros 2000 es que culminaron en el ascenso de Evo Morales, empezaron a estar representados en la administración del Estado. Evo Morales, el primer indio que gobernó el país, asumió la presidencia en enero del 2006. Para entonces, el nuevo Cerro Rico de Potosí eran las reservas
reservas de gas, en menor medida de petróleo, que se habían descubierto en los últimos años. Hasta entonces, el plan era pues el mismo que se venía repitiendo desde tiempos de la colonia. Un gasoducto que conectara con el Océano Pacífico para poder exportar el gas a California y que en el país no quedara nada. Un gasoducto se llevaría el gas, mientras, quechuas y aymaras seguirían cocinando con lo que sea, con biomasas. La ecuación cambió el 1 de mayo del 2006, el Día Internacional de los Trabajadores, por cierto, cuando Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos. Preparamos el decreto supremo de nacionalización. Si quieren, las transnacionales se quedan con 18%, ahora 82% para los bolivianos. Además de eso, no hay ese en boca de pozo. Ahora el Estado controla dentro y fuera de la tierra del gas. Eso ha hecho, hermanas y hermanos periodistas, ha hecho cambiar la economía nacional. Totalmente ha hecho cambiar, ¿no? Y es falso que lo digan, que no habría inversión. Creo que era otra forma de amedrentamiento, chantaje al pueblo mediante las llamadas, que no va a haber inversión, que no va a haber, que no van a estar los petroleros. En este momento, los 2, 3, pero la mayor parte de las empresas prestan servicio. La nacionalización ha hecho cambiar la economía nacional y vaya que la cambió. La nacionalización de los hidrocarburos, no las tan mediadas inversiones extranjeras y la planificación estatal, no la libertad de mercado, se convirtieron en la columna vertebral del crecimiento de la economía boliviana en los años siguientes. En el año 2006, el PBI de Bolivia era de 11.520 millones de dólares. En solo 5 años, para el 2011, se había duplicado y alcanzaba los 24.000 millones de dólares. Como explicaba Evo, la clave fue invertir la fórmula con la que se repartían las regalías. Antes el Estado se quedaba con el 18% y las empresas privadas con el 82%. Luego de la nacionalización, el excedente de la producción hidrocarburífera quedó en manos del Estado y comenzó a reinvertirse en el país. Si vamos hasta el año 2023, en solo 17 años, el PIB de Bolivia se multiplicó por 4. ¿Y cómo sería Bolivia si esto no hubiera sido así? Desde aquel lejano 1540 en el que fue descubierto el Cerro Rico de Potosí. ¿Cómo sería Bolivia si su riqueza no se la hubieran llevado las potencias extranjeras durante 5 siglos? Bolivia ya no vive la etapa fulgurante de ascenso que tuvo durante las presidencias de Evo Morales. Por eso conviene tener presente las preguntas que nos plantea Estefanía. Conviene tener presente esta historia y saber cuáles fueron las políticas que la permitieron. Ahora que el proceso encuentra dificultades, empezamos a escuchar las recetas de siempre, que el problema son los controles del Estado, las nacionalizaciones y que la solución son las inversiones extranjeras, la lluvia de inversiones. Las inversiones extranjeras se radican en un país para llevarse luego más riquezas que las invertidas. Lo que estoy diciendo es una obviedad, es el fundamento del capitalismo, pero hay que decirlo porque los liberales no lo entienden o simulan no entenderlo y pretenden contagiarnos con su ignorancia. ¿Qué pasó? ¿Por qué se estropeó el proceso? Como la economía boliviana es relativamente simple, no es difícil encontrar las causas. El agotamiento progresivo de las reservas hidrocarburíferas, que no eran particularmente cuantiosas, llevó a una disminución de la cantidad de dólares que ingresan al país. Las exportaciones de gas están dirigidas a Brasil y Argentina y en los últimos 5 años se redujeron en $1.000 millones. Al mismo tiempo, el crecimiento de la economía boliviana incrementó la demanda de nafta y de gasoil, 2 rubros que en Bolivia no son autosuficientes. Por un lado, bajó la llegada de divisas por la disminución de las exportaciones de gas. Por el otro, aumentó la necesidad de tenerlas para importar combustible. Esa tenaza comenzó a estrangular la balanza comercial. La escasez de divisas impactó subiendo el precio del dólar y arrastró a la suba los precios de absolutamente todo lo demás. En la actualidad, Bolivia padece una inflación que ronda el 12% anual, que impacta en los bolsillos de todos los bolivianos, y el malestar social está creciendo. Para evitar que se propague, el gobierno de Luis Arce implementó medidas destinadas a subsidiar el precio de los combustibles y los alimentos. Los subsidios generaron mayor presión sobre las cuentas públicas e incrementaron el déficit del Estado. El nivel de deuda comenzó a subir y en la actualidad se encuentra en el 80% del PBI. La situación presente también se explica por la mala praxis del presidente Luis Arce. En su nota en Diario Red, nuestra compañera Adriana Salvatierra subraya una serie de iniciativas que nunca llegaron a concretarse. Una de ellas, por ejemplo, preveía la construcción de 3 plantas para la producción de biodiesel que reemplazaran a la importación. La iniciativa nunca fue más allá del papel. En el último periodo de Evo Morales en la presidencia también se estaban construyendo 4 plantas para producir cloruro de potasio, carbonato de litio, materiales
catódicos y baterías. Y las iniciativas quedaron suspendidas después del golpe de Estado durante la presidencia de Jeanine Áñez. Y durante el gobierno de Arce no fueron reactivadas y Bolivia perdió la oportunidad de exportar litio en un periodo en el que la tonelada llegó a cotizar a $80,000. Así es, la misma suerte corrió un proyecto para exportar energía eléctrica que había sido bautizado como Bolivia Corazón Energético. Preveía invertir en generación eléctrica y realizar acuerdos para exportar a países vecinos. En la actualidad, solo Argentina importa electricidad de Bolivia y el plan quedó paralizado. Durante la presidencia de Arce sí se incrementaron las exportaciones de oro. Sin embargo, como no fueron estatizadas, corren la misma suerte que los hidrocarburos antes de las nacionalizaciones. El negocio beneficia a las empresas privadas y solo aportan una cantidad menor de regalías para el país. Sí, la lección que nos dejó la presidencia de Evo Morales fue que la recuperación de los recursos naturales por parte del Estado es la palanca fundamental para el crecimiento económico y la redistribución de la riqueza. La presidencia de Arce parece ser un poco su contracara. La política económica implicó un repliegue consciente del Estado, una pérdida deliberada de protagonismo en sectores estratégicos y una improvisación que compromete la estabilidad a largo plazo, dice nuestra compañera Adriana Salvatierra. Los problemas existen y son reales, pero no hay que dejarse engañar por quienes proponen que la solución son las mismas recetas que fracasaron durante 5 siglos y que siguen haciéndolo hoy en día en diferentes latitudes y países. Bolivia vivió sus mejores años cuando el pueblo boliviano empezó a recuperar su estado de la pequeña élite que lo mantenía secuestrado. El camino es profundizar ese modelo y nunca retroceder. La expresidenta y vicepresidenta sigue siendo la principal dirigente del peronismo, que es a su vez la principal oposición al gobierno de Milei. Por eso, cuando anunció la candidatura, una de las primeras preguntas fue qué pasaría con la causa por la cual finalmente fue condenada este lunes. Vean el tiempo, 8 días entre el anuncio de la candidatura y el fallo de la Corte Suprema de Justicia. La causa pasó de dormir el sueño de los justos, como se dice, a ser activada y sellada en un tiempo récord. Y para que se vea la evidencia de la conexión entre ambas cosas, incluso un ex juez de la Corte Suprema había dicho ya en noviembre del año pasado que el caso Cristina en la Corte llevaría muchísimo tiempo, pero de repente pasó de no ser prioridad a ser resuelto de manera express. Y aquí el que no entiende es porque no quiere. Así es, no solamente el fallo llegó 8 días después del anuncio de la candidatura, sino también y sobre todo antes del cierre de las inscripciones de las candidaturas el próximo 19 de julio, para que Cristina no pueda volver a inscribirse, volver a competir y a la postre tener nuevamente fueros, es decir, no poder ser detenida, porque desde diciembre del 2023, cuando dejó de ser vicepresidenta, no tiene fueros, una situación que iba a terminarse si ganaba en septiembre, algo que la verdad la mayoría de los analistas daba por seguro. Ella misma había anticipado en diciembre del año 22, cuando llegó la sentencia del tribunal que ratificó la Corte, el lunes que se iba a quedar sin fueros y que eso era determinante. Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca. Jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. Cristina se dirigía entonces a Héctor Manieto, dueño del medio Clarín, tema que Estefanía va a explicar con detalle más adelante. Pero ahora, si les parece, vayamos a la causa como tal, la que la Corte ratificó, desechando las recusaciones de la defensa de Cristina. En efecto, la Corte ratificó la condena del Tribunal Oral Federal número 2 que condenó a Cristina a 6 años de prisión e inhabilitación política perpetua en ese diciembre de 2022. Sí, como suena, para siempre, ya nunca más podrá ser candidata. Suena algo así como que la justicia elige quién puede presentarse y quién no. ¿Quién dijo democracia, no? Bueno, sigamos. La condena del tribunal fue por ser autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La causa fue llamada popularmente causa Vialidad y fue por lo que habría sido una trama de corrupción en 51 obras públicas realizadas en la provincia de Santa Cruz, en el sur del país. Y esa es la provincia, según yo, donde se formaron Néstor y Cristina, que fueron dirigentes políticos antes de ser presidente y presidenta, ¿no? Así es, la región en el sur de Argentina, en la Patagonia, y de hecho la causa se inició hace mucho, en el año 2008, por las obras públicas allí realizadas. Obras públicas que habían sido aprobadas por mayoría en el Congreso Nacional en el marco de los presupuestos anuales de los gobiernos de Néstor y de Cristina. O sea, ¿qué quieres decir? Que la oposición había aprobado los montos de estas obras públicas y luego armó una causa acusando a Néstor y a Cristina de haber hecho presupuestos con sobrecostos.
Así como suena, es decir, la oposición aprobó lo que luego denunció como ilegal. Si es así, ¿no deberían entonces estar acusados en el juicio también? Bueno, es una sola de las irregularidades de una causa que desde el principio estuvo marcada por ese timing político preciso que decíamos. Fue elevada a juicio en 2019. ¿Qué pasaba en ese año? Justo el año de las presidenciales, cuando la derecha calculaba que Cristina sería candidata a presidenta. Cuando ese 18 de mayo anunció quién va a ser el candidato a presidente, a los 3 días, esa derecha mafiosa me sentaba en la causa de vialidad, con lo cual, quien era la candidata natural del Partido Justicialista, totalmente, que era yo, iba a estar sentada durante meses. Vos fíjate que al mes de que yo me tuve que sentar ahí, o sea, había que presentar la candidatura de presidente. Cambiamos el escenario. Ese cambio de escenario al que se refiere significa que en lugar de ir ella como candidata presidencial fue Alberto Fernández. Luego el experimento de gobierno naufragó, pero esa es otra historia para analizar. La cuestión es que Cristina fue acusada por las obras construidas en la provincia de Santa Cruz cuando ella era presidenta. Se preguntarán cómo podía ella, siendo presidenta, estar metida en una trama presunta de corrupción en una provincia. Bueno, ¿saben cuál fue el argumento? No es que Cristina sabía, cosa que no pudieron demostrar, sino que Cristina no podía no saber. Sí, ¿cómo escuchan? Bueno, entonces bajo esa lógica, cualquier hecho de corrupción que pase en un gobierno, a ver si lo entiendo bien, el presidente queda automáticamente imputable porque no podía no saber. ¿Y qué le queda entonces a Javier Gerardo Milei con la criptoestafa? Pregunto. Bueno, se lo debe estar preguntando Milei y debería ser así, pero convengamos que en Argentina el Poder Judicial tiene tratos muy diferenciados según la orientación política de los acusados, la famosa doble vara. Pueden agregarse varias cosas más a la causa escandalosa, como que el fiscal que la imputó, Diego Luciani, y el juez que la condenó, Rodrigo Uriburu, jugaban al fútbol en una casa propiedad del expresidente Mauricio Macri en un equipo llamado Liverpool. Ahí, en pantalla, van a ver al juez tomando un mate en la audiencia con un logo de Liverpool en el mate, unos días después de que se hiciera público el escándalo. Luego dijo que no se dio cuenta que quien no toma un matecito con el logo de Liverpool. El dulce placer de la impunidad que otorga trabajar para el poder real. Y se me antojó un mate. Pero bueno, seguro que esto habría parecido un hecho gravísimo para la Corte Suprema cuando revisaron el fallo. Me lo imagino, no sé. Miremos entonces lo que dijo ayer, porque el hecho de que jugara al fútbol en una casa de Macri y que fueran asiduos visitantes a la residencia presidencial, según la Corte, no permite inferir razonablemente que se ha comprometido la imparcialidad política de los jueces en esta causa. Porque olvidaba, Mariano Borinsky, juez de casación que había confirmado la condena de Cristina antes que la Corte, jugaba al pádel con Macri y se había juntado 16 veces con él en la quinta presidencial. Bueno, ustedes son mal pensados, me parece. ¿Por qué se les ocurre que si los jueces y fiscales son amigos de Macri, juegan al fútbol, comparten tardes de deporte juntos, por qué no serían ellos imparciales con Cristina? Es típico de populismo peronista que ve conspiraciones burguesas imperialistas en todas partes. Marco Teruggi. Y al parecer miles de personas pensaron lo mismo a juzgar por la jornada de este lunes, donde hubo cortes de ruta durante el día en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires y dentro de la capital, y terminó congregándose una multitud para respaldar a Cristina. La expresidenta habló ante las miles de personas reunidas en la entrada de la sede del Partido Justicialista, es decir, el Partido Peronista, del cual ella es presidenta a nivel nacional. Por eso digo, el poder económico puede tropezar una vez con la misma piedra, pero no dos. Y saben que somos los únicos que podemos construir una alternativa cuando esto se desplome. Esto se desplome, o sea, el gobierno de Javier Milei. Y sí, su proscripción responde a una decisión de los poderes económicos de sacarla de la cancha electoral ante lo que está por venir. Y lo que no se puede por los votos, entonces que sea con las togas. Sin olvidar que en el medio también se intentó asesinarla y sobre ese caso reina una total impunidad. Muchos dirigentes se acercaron a Cristina el lunes, no solo los que comparten su espacio político, obviamente, sino también quienes últimamente la habían adversado debido a la gravedad del caso. Fue, por ejemplo, el caso de peronistas alejados de ella, como Guillermo Moreno, o incluso dirigencia del trotskismo, una fuerza política históricamente opositora al peronismo. Porque esto excede al propio caso. Esto es un mensaje político de avance antidemocrático, que como todo avance antidemocrático nos ha enseñado la historia de nuestro país, termina indefectiblemente siendo contra el pueblo.
¿Podría ser que la proscripción de Cristina termine siendo un factor de unidad en medio de cierta evidente desorientación y disputa interna que vive hoy el peronismo y que se sabe que existe? Es una de las posibilidades, incluso tal vez preocupación de la derecha a estas horas, porque lo ocurrido con Cristina vuelve a darle al peronismo una causa fuerte, una épica en un tema tan sensible en su propia historia como ha sido la proscripción. Y no falta quienes sueñan con un recorrido como el que logró Lula da Silva en Brasil. Por lo pronto queda ver cuáles serán las reacciones políticas, sindicales, sociales ante este punto de inflexión en la ya muy enflaquecida democracia argentina. Y en lo inmediato, cuáles serán las acciones ante lo que se viene ahora, la prisión de Cristina. Su defensa pide prisión domiciliaria en vista de tener 72 años y ser expresidenta. Y el tribunal pide que vaya a prisión y sea la ministra Patricia Bullrich quien elija el lugar. Sí, Bullrich, la que tiene como hobby reprimir a los jubilados todos los miércoles frente al Congreso. Días críticos entonces en un país que hace tiempo ya que camina al filo del precipicio. Gracias, Marco. El día sábado, en el canal de cable Todo Noticias, o como le dicen algunos amigos, Todo Negativo, es decir, también del Grupo Clarín, decían que la compañera Cristina no iba a ir a Mendoza al acto popular y al acto con los empresarios. Clarín, ¿por qué estás tan nervioso? Yo la verdad que no me lo explico, pero hacé democracia, hacé abierto, usá los medios realmente para informar y no desinformar a la gente. ¿Por qué estás tan nervioso, Clarín? Décadas nervioso. ¿Qué tal, Estefanía? ¿Qué tal? Vamos arriba, vos. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Para algunos medios lo que pasa en Argentina se tenía que determinar porque para todo el mundo esto ya estaba anunciado. Había que determinar lo que todo el mundo ya estaba anunciando. Así se informó en un noticiero del canal argentino de Noticias A24 y por favor no se olviden de este medio porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Hoy no les traigo titulares, les traigo una ventana a la televisión argentina que informó como noticia una historia que ya se había contado y como decía hace rato el video, esto pues ya se iba anunciando y de hecho lo anunció hasta el presidente de la República, Javier Milei, una semana antes que la Corte anunciara el fallo. ¿Y sabe qué? Ya sabe que va a ir presa. Este es el dato. La señora Cristina Fernández de Kirchner sabe que va a ir presa. Consecuentemente, está haciendo lo que se llama, en teoría de los juegos, quemar las naves. Ella está quemando las naves, ellas y los delincuentes de sus socios, ¿no? Llámese Kicillof, Massa, todo el cuarto gobierno kirchnerista deplorable que dejó el país al borde del abismo. La señora va a ir presa. Va a ir presa. Y eso es lo que la tiene. Porque claro, ¿para qué esperar una sentencia judicial cuando el presidente puede adelantar un veredicto en un programa de radio? Esta parece ser la coordinación perfecta entre medios, gobierno y sectores del Poder Judicial, y ¿no? esta coordinación se puede ver con Eduardo Feynman, que es un conocido periodista, abogado, presentador argentino. Marco, tú lo debes conocer muy bien. Sí, mucha gente, y yo diría desgraciadamente, según él es un crítico del peronismo, yo diría más bien que es un odiador del kirchnerismo y es un gorila empedernido. Bueno, lo dijiste tú, pero bueno, Feynman dijo que esta decisión ya se había tomado por la Corte y que los 3 jueces ya se habían puesto de acuerdo. Todo esto antes del fallo. Creo que estamos en condiciones de adelantar que en este momento, hoy, a esta hora, ya habría unanimidad en la Corte para confirmar la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Y sería inminente, inminente. La decisión ahora está en manos del presidente de la Corte, Horacio Rosati, que tiene que llevar la sentencia al acuerdo el próximo martes a las 10 de la mañana. ¿De acuerdo? Y literalmente así fue. Estamos en condiciones de adelantar, bueno, aquí en la base estamos en condiciones de adelantar, que lo que escuchamos suena a una filtración de información directa. Estamos en condiciones de adelantar, dice Feynman, o sea, alguien en la Corte estaría en condiciones de adelantarle a Feynman, ¿no? Bueno, y si no me creen, pues este mismo periodista se había adelantado a dar datos del fallo de la sentencia, porque bueno, algo así más o menos le fueron contando. ¿Y cuál es el contenido del fallo, no? El fallo ya está listo y el contenido ya está. Lo único que falta es el gancho de los 3, nada más. Bueno.
Le contaron, es una filtración. ¿Cómo sabe que el fallo ya está listo? Y sobre todo, ¿a qué se refiere con el gancho, no? ¿Tienes alguna idea, Estefanía? Bueno, sí, más o menos esto del gancho es muy importante, Ina, porque los medios argentinos han venido creando la narrativa de que esto del fallo de la Corte tiene que suceder ya en este momento, o sea, ya. Son muy sensibles, muy sensibles. Laburen mañana, el jueves. Laburen, muchachos, vamos, activen. Ves a Ricardo, ¿no? No. Exactamente Cuidado. todo lo contrario. No venía por ese lado. Pero ustedes saben. De enojarse a los muchachos de la Corte, trabajen. Solamente eso. Son muy sensibles, muy sensibles. Laburen mañana, el jueves. Laburen, muchachos, vamos, activen. Laburen, pónganse a trabajar, muchachos. Laburen, muchachos. Acabamos de ver a Jonathan Viale hablando de laburar, siendo periodista de TN, un canal de televisión del periódico El Clarín. Clarín, habla con la verdad, decile la verdad a los argentinos. Clarín, medio que desde hace años adelanta con entusiasmo una sentencia contra Cristina Kirchner, sus titulares una y otra vez. Ahora tiene un periodista que le habla a la Corte directamente. Mira que tronarle los dedos desde un estudio de televisión al Poder Judicial habla de un sentimiento grande de impunidad. Incluso para un argentino, pero esto es porque Clarín, además de sus vínculos con la dictadura de Videla en los 70, también vio frustrado por el kirchnerismo la posibilidad de tener un monopolio mediático al no poder adquirir la mayoría de Telecom Argentina en el 2008. De hecho, ahí empezó la disputa con Néstor Kirchner. Pues Jonathan Viale, desde TN, hace una semana, antes del fallo, decía esto. La señora de Kirchner, pues arresto domiciliario. Imagínate lo que pasa por la cabeza con una señora rica, asquerosa como Cristina, con la mera idea de perder la libertad. Entonces... Jonathan Viale, periodista imparcial. Es obvio que repetir en medios que alguien es culpable sin sentencia, bueno, termina haciendo efecto al parecer, ¿no? Pues sí, pero mira que si esto no te parece imparcial, te voy a ir contando una historia. Primer acto, Ricardo Luis Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Argentina, aparece hace un mes en un programa de Luis, voy a pronunciarlo así, ojalá el apellido me salga bien, Novarecio por A24, y dijo que los ministros tienen derecho y obligación a explicar, reflexionar, pero en los medios de comunicación. Igualmente, gracias por la invitación. Y quiero hacer en usted, que está en la cúspide del Poder Judicial, un respeto a todos los magistrados y funcionarios que entienden que dar cuenta de sus actos en el 2025 es ir a los medios de comunicación. Aquella idea de que solo se habla por la sentencia quedó vetusta, ¿no? Totalmente. Creo que nosotros tenemos que hablar, y sobre todo hay que hablar en momentos como este, ¿no? Entonces, Lorenzetti defiende que los ministros de la Corte deben hablar a través de los medios de comunicación en lugar de limitarse exclusivamente a expresar sus criterios jurídicos a través de sentencias fundamentadas y públicas. Suena completamente imparcial porque justo es lo que debe hacer un garante de justicia. Porque claro, A24, medio de comunicación del Grupo América, propietario de Edenor, la mayor distribuidora eléctrica de Argentina, es un gran espacio para comunicar desde la imparcialidad. Sobre todo porque las políticas energéticas del kirchnerismo, como el congelamiento de las tarifas y la renacionalización de YPF, afectaron directamente a Edenor a limitar las inversiones en infraestructura. Esto podría reflejar una línea editorial crítica hacia Cristina Fernández de Kirchner, ¿verdad? Bueno, Ina, para responder a tu pregunta está este segundo acto. Lorenzetti no solo dio su humilde opinión en esta entrevista, sino que habló de un caso que aún no tenía fallo, y aquí ya los medios pasaron de especular a la acción, fueron directo a la fuente. Naturales, el primero, ¿va a fallar la Corte él o los recursos de vialidad de Cristina? Sí, por supuesto. Pero digo, antes de la elección, por ejemplo. Deberíamos, porque no hay ninguna razón para demorarlo más. Por supuesto, esto es una decisión interna, ¿no? Es decir, que convierte su presencia mediática en la demostración perfecta de por qué los jueces no deben hablar en televisión. Porque terminan perjudicando casos pendientes y subordinando los tiempos judiciales a calendarios electorales. Él mismo lo dijo antes de las elecciones. Se refieren a una persona que acaba de anunciar que sería candidata, como dicen en Argentina. Esta sí la vemos, ¿no? ¿Y cómo se llama esta obra? Bueno, más o menos la titulé así. Cuando la justicia deja de ser un poder independiente, se convierte en el brazo ejecutor de una operación mediática, pero también hubo un medio que se llama La Nación, donde llaman a estos jueces, ministros y garantes de justicia, héroes. Nos gusten más o nos gusten menos, van a quedar en la historia sin duda con este fallo realmente de altísimo impacto institucional.
altísimo impacto institucional y esto sigue porque así reaccionaron al fallo en A24. Definitivamente de las cajas porque es una saqueadora serial. Por eso yo voy a descorchar esta banana y voy a brindar con Jorge Lanata por todo lo que hizo. Porque en ese momento se puso una mochila muy pesada al hombro. Es personal. Como lo quiero mucho, quiero hacer esto con él, así, a esa cámara, y voy a descorchar esta banana, que si quieren tengo más para darles a ustedes y descorchamos bananas, porque es un día histórico, Luis. Marco, ¿qué comen los gorilas? Perdón, la decadencia es total. Y hay que agradecerle a Lanata, el histórico periodista vocero de Clarín y los intereses de su dueño, que llevaba insultando a Cristina intentando instaurar una narrativa de corrupción día tras día durante años. Que ojalá la juzgue como la mierda que fue. Esto se llama periodismo para todos. Bueno, en paz descanse. Y al final valieron la pena los insultos en los medios, ¿no? O sea, esperarse a que se hiciera realidad el sueño de estos personajes, ¿no? Porque valió la pena. Valió la pena. A cada tanto a nosotros que laburamos en esto nos piden que recordemos cómo la pasamos. Y en Argentina, Lanata tiene muchos herederos, y no de su dinero, pero sí de sus formas periodísticas, porque con la llegada de Milei hay una nueva cepa de opinadores políticos, los libertarios, tuiteros, autoproclamados líderes de las Fuerzas del Cielo, un grupo que se presenta como el brazo armado de La Libertad Avanza. Una característica de sectores libertarios argentinos vinculados directamente a Milei es abandonar las formas y el decoro de los medios tradicionales, optando por un discurso confrontativo y sin filtros, sí, aún más que el que vieron recién en estos cortes, especialmente en redes como X o en streaming. No es que esas fueran formas anteriormente, pero un personaje que encarna esto es Daniel Parisini, conocido en X como El Gordo Dan, que en su canal de streaming cantó y se regocijó con esta noticia. Hubiera ganado las elecciones, abrazo, me chupa la pija. La opinión de los cucas es exactamente lo que voté. Es exactamente lo que voté, dice la canción. Pensé que habían votado por la libertad, imagino que, bueno, solo la suya, ¿no? Por cierto, ¿qué son los cucas, Marco? Bueno, los cucas son una forma de denominar a quienes están en el campo del kirchnerismo, que de Néstor y Cristina Kirchner. Y bueno, ya nada sorprende a este punto, pero así se refirieron a la expresidenta Cristina. Me llamó alarmadísima en un momento y me dice... Gordito, me dice, sí, ma, ¿qué pasó algo? Sí, poner rápido, no sé el canal que está la vieja puta hablando. Sí, te dijo, dijo, la vieja puta está hablando. No, bueno, muchas gracias, ya lo está viendo. Tremendo, nada de esto es coincidencia. Los mensajes se parecen y también los insultos, loca, vieja, puta y demás cosas que se le dice a las mujeres que hacen política. Puta, yegua y montonera. Bueno, este ambiente mediático permitió que esto que acabamos de escuchar sea la norma en un país de los primeros de la región, por cierto, en tener una mujer presidenta. La evidencia de esta fabricación mediática es contundente. El caso contra Cristina no comenzó en los tribunales ni surgió de denuncias ciudadanas, nació en los periódicos y canales de televisión cuyos dueños tienen intereses políticos y económicos muy claros. Entonces, primero se construyó la culpabilidad en la opinión pública, después se buscaron los mecanismos judiciales para darle forma legal y ahora se necesita que los propios jueces y ministros participen en este show mediático para completar la operación. Cuando vemos a Lorenzetti dando entrevistas televisivas y adelantando criterios sobre casos pendientes, no estamos presenciando el funcionamiento normal de la justicia. No, para nada. Estamos viendo, de hecho, la última fase de la operación de ingeniería mediática, donde los medios de comunicación, en complicidad con sectores del Poder Judicial, fabrican culpables para derribar a adversarias políticas en este caso. Y resulta obvio que, sin importar las formas legales ni el resultado de la Corte, los medios ya la habían juzgado desde hace bastantes años. Gracias, compañera. Del poder económico, concentrado y mediático. Hoy no hay poder en ninguna parte del mundo que no esté definitivamente asociado a lo mediático para crear sentido común y hacerle creer a la gente cosas que no son. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Hay algo que a la Argentina no le falta: casos de corrupción, licitaciones amañadas, empresarios sobornables y jueces cómplices en historias de robos y de saqueo. Pero hay algo que le falta de modo casi absoluto: personas que sean juzgadas y que vayan presas por esos motivos. Si indagamos detrás de
cada gran fortuna, y que nos perdonen las excepciones si existen, hay un origen ilícito. Desde las familias de la oligarquía que en el siglo XIX se apropiaron de extensiones obscenas de tierras que conservan hasta la actualidad, pasando por los nuevos ricos que se quedaron con empresas públicas a precio de saldo, hasta los negociados desenfrenados que por estos días está realizando Javier Milei y el equipo que lo rodea. La Argentina actual, su estado de postración, el 55% que alcanzó la pobreza en el último año, es producto de 4 etapas de robo y saqueo y de la impunidad de los responsables en cada una de esas etapas. La primera fue la dictadura militar, iniciada en 1976. Los responsables por crímenes de lesa humanidad fueron juzgados, sí, pero permanecieron impunes quienes se beneficiaron económicamente de ese proceso. En esos años se encuentra el origen de la fortuna de una cantidad de empresarios que hasta ese momento no ostentaban la riqueza que tendrían después. Entre ellos encontramos el caso de la familia Macri y del grupo Clarín. También de otros empresarios que fueron beneficiados con concesiones petrolíferas. La dictadura militar constituyó un nuevo poder económico a partir de contratos con el Estado y de la estatización de sus propias deudas. La democracia iniciada en 1983 no juzgó ni mucho menos desarmó a estas fortunas muy malavidas, y el nuevo poder económico se convirtió en un factor de poder permanente con la capacidad de condicionar a los gobiernos que vinieron después y que iba a disciplinar al poder político en función de sus propios intereses económicos. La segunda etapa fue durante el gobierno de Carlos Menem. Durante esos años se privatizaron más de 60 empresas públicas, entre ellas la más importante del país, la petrolera YPF. Muchos de los beneficiados por las privatizaciones fueron los mismos que habían dado un primer salto durante la dictadura militar. Privatizaciones mediante y asociados a empresas transnacionales se apropiaron a precio de gallina flaca del patrimonio público. Un caso que merece destacarse de este segundo periodo es el del Grupo Techin, actualmente propiedad de Paolo Rocca. Se trata de una empresa con origen en Italia y sede en Luxemburgo, pero que mantiene en Argentina sus principales plantas. En la década de los 90, Techin se quedó con la segunda empresa estatal más importante del país, la siderúrgica Somisa. En la actualidad, Techin es la empresa industrial con mayor musculatura y tiene una influencia superlativa sobre el poder político. La tercera etapa de robo y saqueo fue más breve y quedó inconclusa. Nos referimos a la presidencia entre 2015 y 2019 de Mauricio Macri. Con Macri llegó a la presidencia del país un representante de ese nuevo poder económico creado a partir de la dictadura militar. Macri viene acumulando causas judiciales por corrupción, evasión, estafas y toda una amplia gama de ilícitos desde la década de los 80 más o menos. Y algunas aún están en curso, sin embargo, con todas ellas ocurren cositas raras. Pasan años archivadas en cajones que los jueces se van olvidando de abrir. Hasta algún momento, pues ya caducaron, y Macri mantiene una deuda con el Estado que además presidió y que aún no ha pagado por una empresa privatizada en los años 90, el Correo Argentino. La cuarta etapa de saqueo es la que está en curso, la presidencia de Javier Milei. El saldo final aún no lo conocemos, pero algunos de los nombres más beneficiados sí que los sabemos. Marcos Galperín, por ejemplo, dueño de la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre, que ayer, por cierto, felicitaba al exministro de Vialidad de Macri, Javier Iguazel, por reiniciar la causa contra Cristina, y que tiene su residencia fiscal en Uruguay, cómo no, para no pagar impuestos en Argentina. Eduardo, voy a pronunciarlo como me salga, Eduardo Elstein, un empresario sionista que con inversiones inmobiliarias que tiene en su currículum haber estafado a nada más y nada menos que a Soros. Mira que estafar a Soros. Todos los empresarios ligados al sector petrolífero que se vieron beneficiados por el aumento de la nafta, que pasó en números redondos de 60 centavos de dólar por litro a 1,20 dólares. Y el sector financiero llevándose los dólares del país gracias a la famosa bicicleta. Con todo ese trasfondo, con tantas décadas de negociados, corrupción e impunidad, con tantos empresarios enriquecidos con esos métodos, no resulta como sospechoso que en un país donde los poderes económico, judicial y político se garantizan mutuamente la impunidad, sea juzgada una expresidenta que es la figura política más importante y más popular desde la vuelta de la democracia en 1983. Resulta sospechoso, y vaya que lo es.
¿A qué se debe este rapto de justicia, esta bacanal por la ética y los valores, esta borrachera de transparencia que se apoderó ahora de estos poderes tan proclives al robo, la corrupción, el saqueo y la impunidad? Se debe a que Cristina Fernández de Kirchner no ayudó a que estas empresas pudieran continuar con su plan de negocios ilícitos. Y por ejemplo, para mencionar solamente 3 casos, durante los gobiernos kirchneristas, a Macri se le quitó el Correo Argentino por no pagar el canon al que se había comprometido, lo que vendría a ser un robo dentro de otro robo, tipo capo, ¿no? La ley de medios audiovisuales intentó poner límites al grupo Clarín, que con su cuasi monopolio en las comunicaciones mantiene secuestrada la democracia argentina. Otro interés que se afectó durante los gobiernos kirchneristas fue el del grupo español Repsol y sus socios en Argentina. Con la estatización de la petrolera YPF perdió uno de sus principales activos. Una cuarta medida que merece ser mencionada es la nacionalización de las llamadas administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, las empresas financieras que se habían quedado con las jubilaciones en las privatizaciones de los años 90. La recuperación por parte del Estado afectó a 10 empresas financieras de manera directa, pero a una infinidad de empresas de manera indirecta. ¿Cómo fue eso? Millones de trabajadores hacen todos los meses sus aportes jubilatorios y generaban, una masa de recursos muy grande que administraban esas empresas financieras. ¿Qué hacían con esos recursos? Compraban y vendían bonos y acciones de otras empresas. Los fondos jubilatorios eran utilizados en la bolsa de valores para especular, para inflar y desinflar activos financieros, y por esa vía indirecta todas las empresas que cotizan en bolsa podrían verse beneficiadas por la suba de sus acciones gracias a que uno de estos fondos pues los iban comprando. Esto que estamos señalando son los verdaderos crímenes de Cristina Fernández de Kirchner, los crímenes que el poder económico no le perdona y la razón por la cual se han disparado los índices bursátiles en Argentina hoy. Veremos cuánto dura esta fiesta financiera. Si de lo que estuviéramos hablando fuera de corrupción, los que deberían ir presos serían todos los empresarios que acabamos de mencionar. Si habláramos de corrupción, hubieran debido estar presos los expresidentes Carlos Menem y Mauricio Macri, 2 apellidos que en Argentina son sinónimos de corrupción. Estaría investigado también el discípulo que hoy ocupa la presidencia y que con menos viveza que sus maestros ejecutó una criptoestafa a cielo abierto. Como no estamos hablando de corrupción, sino de cómo el poder económico pretende disciplinar al poder político y al pueblo argentino, pues tenemos que preguntarnos, ¿cómo llegamos a esto? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quién los puso en donde están? El impulso de esta causa surgió a partir de un funcionario del gobierno de Mauricio Macri, el empresario Javier Iguacel. Era titular del organismo que se encargaba del mantenimiento de las rutas, Vialidad Nacional. En su paso por la función pública, Iguacel dejó material risible. Construyó un puente destinado a que pasen trenes con un costo de $67 millones. Detalle importante, cuando iban a inaugurar el puente se dieron cuenta de que los trenes no pasaban, porque se habían olvidado de tomar la medida. Bueno, con esos antecedentes, Iguacel mandó a hacer una auditoría sobre obras realizadas en el kirchnerismo. Seguramente quería comprobar si estaban tan mal hechas como la suya. Los peritos dictaminaron que las obras eran técnicamente correctas y que no había sobreprecios. Pero para el Poder Judicial eso no fue en absoluto relevante porque el objetivo era otro, era ir detrás de Cristina como diera lugar. Vamos a repasar rápidamente todos los magistrados que intervinieron en la causa. Los enumeró hoy Ari Lijalat en el Destape. Le agradecemos el trabajo de síntesis desde aquí. El juez de primera instancia fue Julián Ercolini. Ahí lo ven en el vídeo. Ercolini participó de un viaje de lujo junto a 2 directivos del Grupo Clarín. El destino fue el lago Escondido en la Patagonia. Incluía traslado en avión privado y en helicóptero. El viaje fue pagado por el Grupo Clarín. Debió de ser juzgado por dádivas, pero ¿adivinen qué pasó? Nada de nada, me imagino. El fiscal que hizo la instrucción en primera instancia fue Ignacio Maíquez, y su padre y su hermano participaron en el mismo viaje pagado por el Grupo Clarín. Además, su hermano fue funcionario en el gobierno de Mauricio Macri. En cuanto al juez de segunda instancia fue Leopoldo Bruglia, quien fue nombrado de manera irregular y sin concurso por Mauricio Macri. Independencia de los poderes, sí, gracias. Luego la causa pasó a una instancia superior, la Cámara de Casación, que estaba integrada por 2 jueces, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Borinsky se reunió con Mauricio Macri cuando era presidente 16 veces. Por cierto, Hornos también se reunió con Macri, pero apenas 6 veces, o sea, poquitas. Y el fiscal que intervino en esta instancia fue Mario Villar.
¿Ya se imaginan quién lo nombró? ¿Sí o La no? duda ofende, lo nombró Mauricio Macri. Pero nombrar jueces no era lo único que hacía durante su presidencia. Para relajarse le gustaba jugar algún partidito de fútbol, ya Marco nos contó un poco de eso. Y de casualidad, totalmente casual, en esos partiditos participaban el juez Rodrigo Jiménez Uriburu y el fiscal Federico Luciani. Una casualidad posterior desembocó en que fueran los encargados de llevar adelante el juicio oral contra Cristina. Finalmente la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia. Allí se encontró con dos jueces, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, que no habían llegado por casualidad, sino por decreto. Un decreto firmado por Mauricio Macri. El nombramiento fue calificado como inconstitucional por juristas de todos los colores, incluyendo a férreos antikirchneristas. Además, Rosenkrantz desarrolló su carrera como abogado trabajando para grandes corporaciones. En la actualidad se le acusa de decidir de causas en las que se debería abstener, ya que está involucrados sus clientes. El tercer juez supremo en cuestión es Ricardo Lorenzetti, ya mencionado en este programa. Lorenzetti fue el responsable de invitar al juez Sergio Moro, el que metió preso a Lula en un proceso fraudulento que luego fue anulado, a un encuentro informal para intercambiar experiencias hace unos años. Todo un éxito el intercambio, evidentemente. Moro cayó en desgracia, aunque luego se recicló como senador, pero Lorenzetti aprendió la lección perfectamente. Cuando la justicia investiga un crimen complejo, se suele diferenciar entre el autor material y el autor intelectual. Aquí acabamos de repasar a todos los autores materiales, que son monigotes. Los autores intelectuales son dos, Mauricio Macri y el CEO del Grupo Clarín, Héctor Manieto. Les invito a que vean el primer programa de la Base América Latina para tener un poquito más de información sobre este personaje. Es este poder, el permanente, el económico, el que necesita de un poder político dócil para que no le ponga límites a sus comportamientos mafiosos y persigue a todo poder que no lo sea. Y si ese poder se resiste y encima, si es una mujer, la mafia viene a por él. Gracias, compañeros. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? ¿Van a comenzar a financiar las escuelas y los hospitales? ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas? Bueno, entonces, hermano, pensá en otra salida, porque yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo van a poder solucionar si siguen con esta política.